Bien, pues directamente a ver las acciones del IBEX 35, pasamos directamente a los gráficos y vamos a ver todas las acciones, una y cada uno de los valores que componen el IBEX 35, de la A a la Z. Dividiré el vídeo en varias partes porque bueno, pues son muchas y no se extenderían los vídeos. Te invito, eso sí, a que veas el vídeo que hemos publicado recientemente con los índices, porque bueno, pues al final los índices rebotando en esos zonales que marcábamos, hemos visto niveles en el IBEX 35 y como digo, pues vamos a ver las diferentes acciones. Comenzamos con Acciona. En la parte superior, aquí encima de mí, veis la lista de acciones para que llevéis un seguimiento de las que vamos viendo. Bueno, en Acciona se rompían soportes de corto plazo, se rompía la media de 55 sesiones, fijaros cómo el precio cerraba por debajo de esos niveles y muy curioso, bueno, pues el zonal en el que está apoyando, antiguo nivel de soporte. Interesante también recalcar este zonal de soporte que marcábamos anteriormente. Delimitábamos una zona de objetivo, un zonal de resistencia en torno de los $210, desde esos niveles de soporte a esa resistencia un 23% de rebote, vale, a la vez desde la resistencia moviéndose el precio a la baja y cayendo exactamente al 61.8 de los retrocesos de esta onda que va de los 132 a los 211. Me gusta ese nivel, me parece un nivel interesante, aparte que se está respetando este soporte de medio plazo, este antiguo zonal de soporte, es decir, realmente las mechas estaban aquí, ha caído prácticamente al origen y ahora apareciendo el rebote en ese zonal. ¿Qué me fijaría yo o qué le pediría ahora? Estamos viendo que sí, el precio está rebotando, pero vamos a pedirle superación de este nivel de resistencia. Ahora mismo el objetivo puede estar en estos entornos, zonales de los 179, 181 euros por título de Acciona, y mientras no veamos superar este nivel, pues sí, la presión continúa siendo bajista a pesar de los rebotes, pero zonales de soporte que veníamos marcando, nivel de origen, como veis, aprovechable y apareciendo el rebote en esos zonales. Mayor confianza cuando veamos superación de los $192 en Acciona, eso me podría estar alertando de una siguiente onda al alza, pero por el momento respetando soporte de medio plazo. Pasamos a ver Acciona Energía. Nueva para el canal, he estado viendo bueno, pues el gráfico y los dos impulsos, vamos a decir, que tiene y bueno, pues sí, me llama la atención ante todo en este segundo rebote, en este segundo impulso, este movimiento al alza que hemos visto, 61.8 en entornos de los 36,71. Entonces yo trataría este como un nivel de soporte. Fijaros siempre que os decimos de las mechas, siempre le pedimos cierres por debajo del nivel, ahí nos dejaba una mecha, aquí nos ha dejado otra, con lo cual realmente el soporte lo debemos extender hasta el zonal de la mecha. Está apareciendo el rebote en ese nivel y un tanto de lo mismo, objetivo en zonales de los 38,98 y ese es el primero de los niveles a batir en Acciona Energía, en los títulos y acciones de Acciona Energía, para confiar en un movimiento mayor. A la vez, superación del zonal de curva de media y 61.8, en torno entre los 41,74 y los 40,82, me alertaría de una posible siguiente onda al alza, siguiente onda que podría llevar a la cotización de Acciona Energía a visitar entornos de los 49,32, resistencia también en los 43, bueno, son los propios máximos, entonces bueno, superación de los 41,28, camino despejado alcista hacia el origen en los 43,16 y los 44,10, pero muchas posibilidades de atacar incluso entornos de los 48,14 y ya veis ahí ese zonal, los 49,32 euros por título de Acciona Energía. Pasamos a ver Acerinox, pues sí, muy castigada. De hecho, bueno, pues veíamos este rebote, veíamos al precio caer, decíamos que no dábamos el soporte por roto puesto que no aparecía direccionalidad y le pedíamos superar este nivel de resistencia. Un tanto de lo mismo, solo una vela por encima de ese nivel, ya decíamos que el precio podía volver a caer a estos entornos como así ha sido y por el momento aguantando ese nivel de soporte. Por debajo de estos mínimos tiene ahí varias mechas, se está respetándolo en cierres. Yo más bien le pediría, como suelo deciros, superación de resistencia. Mientras no veamos en Acerinox cierres por encima de entornos, coincide prácticamente el nivel, es el mismo nivel, entonces hay que pedirle superación de estos máximos. Mientras no veamos superar los 9,78, precaución, porque el precio puede querer caer a entornos de los 7 euros, pero bueno, pues sí, por el momento respetando el soporte y mientras no veamos cierres por debajo de este nivel, pues no podemos dar por roto el soporte. Que todo nos indica que quiere caer estos entornos de los 7,05, pues sí, tiene aquí además un 61,8 en los 7,4
46,43. Entonces vamos a ver si consigue romper niveles de resistencia. Cortísimo plazo, vale, por ajustar un poco más, está atacando justamente un 38,2. Vamos a ver si consigue superar los 8,65. Superación en Acerinox de los 8,65 me alertaría de un movimiento hacia los 9,08, siguiente de los niveles a vigilar. Eso en cortísimo plazo, pero ya digo, mientras no veamos superar los 9,80, precaución, porque la predisposición, o vamos a decir la tendencia de corto plazo, sigue siendo bajista, muy lateral las acciones de Acerinox, es decir, no está mostrando tampoco bueno, pues rupturas a la baja fuertes, pero bueno, ya sabemos cómo son los precios, y si pesa una resistencia el precio terminará por caer. ACS un tanto de lo mismo, muy lateral, pero bueno, pues insisto, zonal de soporte que se marcaba, estos entornos, el precio volvía a caer a ellos, no dejaba cierres por debajo de las mechas, y objetivo que teníamos marcado, el zonal de los máximos inmediatos, un 32% de rebote. De hecho, en ACS habíamos marcado este como nivel de soporte, la zona de curva de media de 133 sesiones, recordáis, estos zonales de los 28, de los 20,87, y el que ha utilizado este nivel y ha aguantado nuevamente, o está aguantando hasta esos máximos, es también un 20% de rebote. Vamos a ver si consigue atacar la resistencia y mucho mejor romperla. Mientras tanto, puede continuar el movimiento lateral entre estos dos zonales, que como veis, pues bueno, están dando muy buen resultado. En AENA, pues sí, le costó romper, es decir, se nos aburrió aquí en este lateral, y ya lo decíamos que sí, que mientras no rompiera resistencia o soporte, los movimientos iban a ser contenidos. Se dio la ruptura de soporte, fijaros cómo ya dejaba cierres por debajo de ese zonal, y hasta dónde han ido hasta dónde ha ido a llegar la cotización de las acciones de AENA, pues a entornos de los 101 euros por título. Me llama la atención porque este es un nivel que podéis rescatar antiguos vídeos del canal, y es un nivel que teníamos marcado, no sé muy bien dónde le saqué, no sé si es una proyección, pero me ha llamado la atención que es un zonal que teníamos marcado. No obstante, el que no ha confiado en ese nivel, yo en el momento actual podría tener un objetivo en entornos de los 113 euros por título de las acciones de AENA, y mientras no veamos superar este nivel, precaución. No obstante, y puesto que se rompió el nivel de soporte, ahora mismo en el medio plazo, para confiar en las acciones de AENA, habría que pedirle superación de estos entornos, zonal entre los 120 y los 123 euros. Aquí va a venir la media de 133 sesiones, puede ser el objetivo al rebote que estamos viendo. Vamos a ver lo que va haciendo la acción y si consigue superar estos 113 euros. Pero por el momento apareciendo el rebote en esos tonales, en ese, pues sí, prácticamente un nivel de origen. Creo que es una proyección de una onda anterior, creo que proyecta incluso este movimiento sobre este zonal, pero como digo, apareciendo el rebote en ese nivel, un zonal que teníamos marcado en el canal, y a la vez, insisto, hay que pedirle ahora romper niveles de resistencia. Amadeus yo creo que la vamos a dejar para el próximo vídeo, pero bueno, pues cayendo, como veis, al siguiente de los niveles de soporte que teníamos planteados, respetándolo en cierres, no tiene cierres por debajo de ese nivel de soporte, y enfrentándose a la media de 55 sesiones. Si cogemos todo este movimiento a la baja, es decir, todo este movimiento que va desde los 66,44 hasta los 44,70, zonal de resistencia y zonal a batir ahora, y posible objetivo al rebote que estamos viendo en tornos de los 53,40. Aquí puede aparecer nuevamente la presión bajista, ideal ver cierres por encima de este nivel y direccionalidad, y ahí entonces pasaríamos a vigilar ya en tornos de los 58 y los 59 euros por título de acción de Amadeus. ArcelorMittal, ya que hemos seguido, pues bueno, pues un tanto de lo mismo, una proyección que teníais marcada, un 78% de los retrocesos. Realmente está funcionando este mínimo porque no dejó cierres prácticamente por debajo de ese zonal. Hay dos velas que las mechas sí perforan el nivel, pero recuperaba para los cierres, y por el momento rebotando en esos niveles. No obstante, la resistencia que os marcábamos, este zonal, ya veis que funcionó, es decir, el precio no conseguía superarla y volvía a aparecer la presión bajista. Debemos adaptar niveles mínimamente porque realmente la resistencia, cogiendo la propia mecha y el 38,2, está en esos entornos, y ahí viene la media de 133 sesiones. Resistencia y zona a batir en entornos de los 25 euros. Mientras no veamos superación de este nivel, precaución, pero es verdad que el soporte está funcionando y el precio está rebotando desde el nivel que marcábamos en el canal. Hasta ahí las acciones de esa primera parte. Nos vamos a ir ahora a la parte baja para ver a Telefónica.
y sí, yo personalmente habría confiado en este nivel de soporte, es decir, yo aquí hubiese planteado una apertura de largos, un movimiento al alza en Telefónica, pero fijaros con qué facilidad rompió el soporte, es decir, no nos engañó, dejó cierres directamente por debajo del nivel. Lo lógico es que hubiese aparecido el rebote, no fue así y eso ya nos alertaba del posible movimiento a la baja. ¿Hacia dónde? Pues os lo habíamos planteado, hacia estos orígenes de movimiento en tornos entre los 3,44 y los 3,26. A este zonal se ha venido el precio. Ya digo, es un antiguo zonal de origen de movimiento, peligroso el movimiento porque sí, pues es muy brusco y muy, como veis, lleva bastante decisión a la baja, pero es además, aparte de que era un zonal que estaba marcado en el gráfico, es además un 61,8 de los retrocesos. Entonces vamos a ver si aquí aparece el rebote, debería aparecer un rebote con fuerza, y si no nos va a engañar, pues un tanto de lo mismo. Si cierra por debajo de estos entornos, yo alargaría incluso hacia los 3,14, pero la pérdida de los 3,14 me estaría alertando incluso de una caída hacia los 2,80 euros por acción de Telefónica. ¿Quiere eso decir que el precio va a hacer esto? No, ahora mismo está en un soporte y lo que hay que pedirle es fuerza. Hay que pedir, incluso diría en gráfico semanal, es decir, yo no le permitiría cierres semanales por debajo de esos 3,15, 3,13. Vamos a ver lo que hace el precio, pero este es un zonal de soporte y lo lógico es que apareciera el rebote. Insisto, aquí lo lógico hubiera sido lo mismo. En las acciones de Telefónica en estos zonales, lo suyo es que hubiese aparecido el rebote, no apareció. De hecho, no conseguía ni atacar prácticamente niveles de resistencia, tan solo en una ocasión, y ahora en el movimiento a la baja, es decir, si planteamos las resistencias a todo este movimiento a la baja, lo que tiene de bueno es que cuando consiga dar el rebote, lo más probable es que incluso lance un rebote, un movimiento al alza hacia estos entornos de los 3,85. Vamos a curarnos en salud o vamos a plantear un nivel intermedio, y puesto que tenemos aquí una onda a la baja fuerte, que es esta, vamos a pedirle y vamos a establecer como primer objetivo, si rebota desde ese zonal de soporte, primer objetivo y primera resistencia a batir entornos de los 3,65, 3,69 euros para la cotización de Telefónica. Solaria, pues sí, también un comportamiento raruno porque bueno, pues dejaba un cierre por encima del nivel de los 23,50, era un 78% de los retrocesos, y lo comenté que si no veíamos direccionalidad, precaución, y más aún cuando vimos esta ruptura de soporte al cerrar por debajo de ese nivel. Nosotros ya habíamos planteado este zonal, curva de la media, zonal de los 15,66. Fijaros que incluso ha perdido ese nivel en cierre, se está apoyando en un 78% de los retrocesos. No sé, muchas posibilidades de querer caer al origen, a estos entornos entre los 11,24 y los 10,44, todo este zonal. Entonces, precaución en las acciones de Solaria. El origen, perdón, he dicho, está en los 12,06, el origen del movimiento está en los 12,06. Peligro de que caer este zonal, y ya digo que bueno, pues si pierde estos niveles zonales a vigilar, o niveles que yo tendría en cuenta, estos entornos entre los 11,10 vamos a decir y los 10,40, todo este zonal. Para mayor seguridad, o bueno, pues visto que surgen estas dudas, yo plantearía, dejadme ver una cosa porque esto no lo he mirado, voy a coger este primer movimiento a la baja, es decir, toda esta onda tan fuerte que pegó a la baja en las acciones de Solaria. Si lo proyectáramos a este nivel, vamos a ver, sí, me apunta incluso al origen, a estos entornos entre los 12,60 y los 12,10. Entonces, bueno, vigilaría también ese nivel de origen de movimiento. Ya sabéis que, bueno, pues es un soporte lineal y a la vez resistencia para el cortísimo plazo, es decir, ¿qué le pediría yo a Solaria en un primer momento para volver a confiar? Pues fijaros que lejano, mientras no veamos cierres por encima de estos 18 euros, peligrosa la acción, complicada. Que aparece el rebote aquí, consigue dejar un doble suelo y cerrar por encima de los 15,88, pues posible objetivo ese zonal de los 18,16, pero ya digo, precaución porque la tendencia en el corto plazo es bajista. Un zonal quizás intermedio, una zona en la que quizás fijarnos tiene cierres por encima del 38,2, vamos a pedirle a la vez y establecer un primer objetivo en zonales de los 16,22. Superación de los 16,40 me alertarían de ese posible movimiento hacia los 18 euros que estamos comentando en la cotización de Solaria. Siemens Gamesa no merece la pena verla. Vamos a ver las acciones de Santander, porque sí, un tanto de lo mismo, rompía un soporte de corto plazo tras ser rechazado en niveles de resistencia en zonales
desde los 3,07 las acciones de Santander iniciaban el movimiento a la baja y fijaros cómo rompían aquí el nivel de soporte, cerraba por debajo de ese zonal entre los 2,59 y los 2,63 que habíamos planteado, y al cerrar por debajo de ese nivel, pues sí, ya comentábamos, peligro de querer caer a este zonal de origen. Le veis aquí estos entornos, este cuadradito verde que tenéis aquí, zonal entre los 2,32 y los 2,26, y ya decíamos que incluso le permitíamos caer hacia los 2,15, 2,16. No queríamos ver cierres por debajo de este nivel, por el momento se está respetando este zonal y está apareciendo el rebote. Interesante, importante, tenemos cierres por encima del nivel de resistencia, está mostrando direccionalidad, y siguiente nivel que yo vigilaría, pues prácticamente los entornos de cotización actuales. Mientras no veamos a Santander cerrar por encima de los 2,80, 2,81, precaución, porque puede volver a aparecer la presión bajista. Que se consiguen cierres por encima de este nivel de los 2,82, camino despejado alcista hacia los 3,08, origen del movimiento. Habría que incluso pedirle superar los 2,85 en cierres, pero bueno, este es el nivel. Cierres por encima de ese zonal me alertarían ya de ese movimiento hacia los 3,04, 3,07 en las acciones de Santander. Por cierto, si queréis que alguna acción la analicemos en el cortísimo plazo, es decir, sacar niveles de más corto plazo, dejádmelo en la parte de comentarios también y lo miramos. Soporte de corto plazo para Santander, los 2,60, 2,59 interesantes, y el precio retrocede desde estos niveles, interesante que se mantenga por encima de estos 2,59. Zonal que por supuesto ya no me gustaría ver perder en cierres estos entornos entre los 2,48 y los 2,50 en las acciones de Santander. Pasamos a ver las acciones de SACIR, y porque bueno, pues la verdad que impresionante el movimiento que dieron, impresionante el soporte que marcábamos y el objetivo, porque claro, es que lo veis a posteriori, pero es que este nivel yo le tenía marcado anteriormente, y este soporte se marcó como zona en el que podía aparecer un rebote fuerte. Fijaros, un 30% de rebote desde el soporte de medio plazo, el que ha venido siguiendo el canal y siguiendo los niveles, pues creo que más de un 40% de rebote, no un 51%, 47% de rebote hacia los máximos. Establecíamos este como objetivo y resistencia, y fijaros cómo apareció la presión bajista. Lo ideal es que no se hubiese roto este zonal de los 2,27, se perdía en cierres, dejaba mechas, finalmente cerraba por debajo de ese nivel, y eso ya despejaba el camino bajista. ¿Hacia qué zonal? Es que le tenéis marcado el gráfico, es un antiguo nivel de soporte, además es un 61,8 de los retrocesos, y ahí está volviendo a aparecer el rebote. Importante e interesante, y bueno, pues a mí ver crucial que no aparezcan ahora dudas, es decir, el precio ha conseguido rebotar desde ese nivel de soporte, ha roto incluso el 38,2, pero hay que pedirle fuerza y hay que pedirle que no dude a la hora de cerrar por encima de estos 2,44, ya que si aquí el precio vuelve a darse la vuelta, podría incluso volver a atacar los mínimos inmediatos en torno de los 2,05. Por el momento apareciendo la fuerza, si quisiese lanzar ahora una doble onda, el juego de las cajitas que hemos hecho muchas veces, si nosotros cogemos ese movimiento ahora y lo trasladamos a este zonal en el que está volviendo a rebotar el precio, fijaros que tiene también un objetivo y un zonal interesante, zona de hueco además, en torno de los 2,53 euros para la cotización de SACIR, con lo cual dos niveles para vigilar en el corto plazo para las acciones de SACIR. Y por hoy creo que es suficiente, varios títulos y varias acciones del IBEX 35. Como os he dicho, no olvidéis dar al me gusta al vídeo y compartirlo en redes sociales y foros si creéis que estos vídeos pueden ayudar. De otra manera, se perderán los vídeos de bolsa, se perderán los vídeos de acciones y bueno, pues como siempre os digo, creo que son niveles que ayudan a la hora de operar. Si queréis que miremos el oro o queréis que miremos alguna otra acción en concreto o queréis que miremos niveles de corto plazo, dejádmelo ahí abajo en la parte de comentarios. E insisto, no olvides dejarme un me gusta, no olvides tener tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir. Estos son tan solo mis niveles y mis análisis. Suerte con vuestras inversiones. Seguiremos viendo esas acciones del IBEX 35, seguiremos avanzando sobre la lista y hasta próximos vídeos.